Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro propio de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Hoy transmitimos desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. Hoy me acompaña Jeffrey Parra y conversaremos sobre Leviatán de Thomas Hobbes. Hobbes es considerado uno de los filósofos políticos más importantes de toda la historia. Hobbes nació en Westport, Inglaterra, en el año de 1588. Si bien Hobbes simpatizaba con el partido monárquico, no participó de la guerra civil, pues se exilió en Francia. Leviatán, publicado en 1651, es una de las obras más importantes de toda la filosofía política. En ese libro, Hobbes delinea por primera vez una teoría del contrato social y propone además un Estado fuerte y absolutista para garantizar la seguridad entre los ciudadanos. ¿Qué tal, Jeffrey? La vida de Hobbes sumamente interesante, es uno de los personajes más importantes del siglo XVII en lo que atañe a la filosofía. Correcto. No participó propiamente de la guerra civil inglesa porque tuvo que exiliarse en Francia. Hobbes era partidario de la monarquía. Y la guerra civil fue fundamentalmente una disputa político y religiosa entre los partidarios de la monarquía y el apoyo a la religión anglicana, la Iglesia de Inglaterra, frente a aquellos que más bien proponían algo así como una república o un parlamento, y la religión no sería, la religión que esta gente defendía no sería la Iglesia anglicana, sino más bien el movimiento puritano. Y claro, estuvieron bajo el comando de Oliver Cromwell, que es una figura sumamente política. ¿Cómo ves la vida de Hobbes? Bueno, muy agitada y determinante para lo que fue su obra. Muchos autores en política tenemos este esquema y Hobbes no es la excepción. Claro. De hecho, incluso antes de la guerra civil, que es el elemento más importante dentro de la, o sea, que más marcó su pensar político y en general filosófico, fue también la infancia y la juventud de Hobbes. No se sabe muchos detalles, pero algo que sí se sabe, y un elemento muy colorido, es el padre de Hobbes, ¿verdad? El padre de Hobbes, dentro de su comarca, de su colonia, de su aldea, era tenido como un sinvergüenza famoso. De hecho, o sea, tuvo que huir a muy temprana edad, cuando era muy niño Hobbes, porque tuvo peleas con varias personajes locales, se emborrachaba casi todas las noches y se dormía en la iglesia, un bandido. Entonces eso ya va dejando una impresión de lo que es, o sea, lo que puede hacer el ser humano, ¿no? Como que tus referentes inmediatos. Una naturaleza humana pesimista. Exactamente, tus referentes inmediatos son de ese tipo. No, pero no solamente eso, sino el caos social en el que estuvo inmerso Inglaterra a partir de la confrontación entre los puritanos y los anglicanos, ciertamente debió haber despertado en Hobbes la idea de que hace falta un Estado fuerte para aniquilar todos esos... Sin duda, como te decía, eso fue lo más importante. Eso ocurre ya en una época de madurez de Hobbes, ¿verdad? Y va a determinar el resto de su pensamiento político y filosófico. El contexto como tú bien dijiste, el contexto de lo que fue el grueso de la guerra civil o las guerras civiles de ese periodo de Inglaterra, no lo vivió de primera mano Hobbes, porque él, por las implicaciones de sus primeros libros, de lo que es Decibe y los elementos de la naturaleza, del derecho natural, tuvo que huir a Francia. Pero tuvo mucho contacto con otros exiliados monárquicos que huyeron de Inglaterra hacia Francia y otras partes del continente europeo. Entonces él siguió muy atento a todo ese devenir y todo el proceso de conflicto, de inseguridad, lo preocupó bastante Hobbes y sobre eso escribió. Una cosa interesante es que Hobbes, si bien era simpatizante del partido monárquico, tampoco estaba plenamente a gusto con ellos, porque los monárquicos pretendían instaurar una monarquía por el derecho divino. Exactamente. Y Hobbes rechaza eso. Exactamente. Entonces prácticamente no está ni con Dios ni con el diablo, porque por una parte los parlamentarios, los seguidores de Cromwell, dicen, bueno, este hombre es un monárquico, nosotros no lo podemos tener en nuestras filas, pero por otra parte los monárquicos lo ven con cierta sospecha porque no se adscribe a la doctrina tradicional del derecho divino que el partido monárquico sí la aceptaba. Exactamente.
Yo creo que Hobbes crea fervientemente y muy honestamente en que la mejor forma de gobernar era mediante un gobierno absoluto. Pero como bien dices, las bases, los fundamentos de ese gobierno absoluto no van a ser para nada tradicionales, claro, sino él va a innovar en ese aspecto, porque de hecho es uno de los primeros que construye la teoría del contrato social. Entonces, eso al final, o sea, es curioso porque al final lo sitúa en tierra de nadie. Claro, está en fuego cruzado. Es decir, ni los monárquicos ni los puritanos lo aceptan. Entonces, ¿dónde queda Hobbes? Claro, en Francia Hobbes logró conocer varias personalidades filosóficas de la época. Conoció a Descartes, o por lo menos se correspondió con él, y existe la posibilidad de que se haya encontrado con Galileo. Exactamente. Eso también marcó mucho de su filosofía. Hobbes, sistemático, logicista y muy interesado por lo que es la ciencia, lo que él llamó el método, ¿verdad? Tuvo mucha confrontación, fue central para la confrontación con Descartes, el diálogo. Hobbes era materialista, Descartes no lo era en su totalidad por el postulado de la res cogitans, ¿verdad? Hobbes atacó esto en todas sus obras, entonces eso lo marcó. Además fue seguidor de lo que fue el desarrollo de las ciencias naturales en esa época. Claro, porque si bien fundamentalmente es un filósofo político, algunos de sus otros escritos pueden enmarcarse en la corriente filosófica que vino a llamarse el racionalismo. Y también el empirismo, es decir, que ciertamente, es decir, el filósofo con el cual en el siglo XVII se inaugura el proceso de modernidad y Hobbes participa en ello. Correcto. Amigos, estamos en la hora literaria y conversamos sobre Leviatán de Thomas Hobbes. Me acompaña Jeffrey Parra. Es hora de hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar propiamente sobre los contenidos de este libro clásico. Seguimos en la hora literaria, hoy me acompaña Jeffrey Parra y conversamos sobre Leviatán de Thomas Hobbes. Jeffrey, el título de este libro es peculiar. Leviatán es un monstruo de la Biblia que no tiene mucha referencia, pero los antiguos hebreos creían que era una gran bestia que espantaba a quien se encontraba con ella y que en el momento de la creación Dios quizás la pudo haber vencido, como en los muchos mitos del Medio Oriente, Dios vence a algún animal monstruoso. Y tradicionalmente, en el libro donde aparece, el libro de la Biblia donde aparece Leviatán, donde tiene mayor mención es en Job. Y la interpretación tradicional es que el libro el monstruo Leviatán ha estado asociado al cocodrilo. Ahora, ¿por qué Hobbes escoge el término Leviatán para hacer referencia a su libro como título? Bueno, la intención de Hobbes es mostrar que el Estado debe ser tan monstruoso, tan grande, tan gigantesco, tan apabullador como el propio Leviatán bíblico, ¿no? Y de hecho, la imagen, la ilustración con que cubre las primeras ediciones del libro de Hobbes lo representan así. Una imagen vale 1000 palabras. Y en esa imagen aparece un rey con su corona, que su cuerpo está conformado por muchas personas, que realmente él aparece por encima de un paisaje, por encima de unas montañas, y realmente lo que se quiere expresar es cómo emerge del pueblo ese poder, pero que tiene que gobernar con cierta fuerza. Y claro, eso es lo que guía la obra de Hobbes, ¿no? La idea de que tiene que haber un Estado fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, fíjate que has dicho muchas cosas que son atinadas. En primer lugar, sí, es un monstruo. ¿Pero por qué un monstruo? O sea, ¿por qué ese coloso? Porque tiene fuerza, ¿verdad? Lo importante para Hobbes, lo que va a marcar todo su pensar político, ya lo vamos a estar viendo, conversando, es que el soberano, la autoridad tiene que estar dotado de fuerza. ¿Y qué tipo de fuerza? En ese grabado que tú referencias, que constituye la portada de la primera edición del Leviatán, el rey o este monstruo, el Leviatán, es conformado por un hombre con dos elementos a sus manos. Uno es la espada, que representa el poder terreno, el poder militar, y otro es el báculo, que representa el poder religioso. Claro. Entonces tiene todo el poder en sus manos. Bueno, además tiene una corona. Y además tiene una corona porque significa que es un rey. Claro. Entonces, incluso hay una cita de Hobbes, del libro de Hobbes, por encima de esa imagen que dice, no hay poder en la tierra como este. Claro, nada se compara Nada con el poder. se compara, este es el poder supremo. Claro. Entonces, por eso es un monstruo, porque debe tener fuerza. Ahora, hay un motivo por el cual Hobbes, no Hobbes, sino Hobbes, el filósofo, propone que el Estado tiene que ser fuerte. Y es que él dice que por naturaleza los seres humanos no somos muy caritativos entre nosotros, ¿no? Tiene algunas frases famosas, la más famosa de ellas es que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y en el estado natural, es decir, antes de que el hombre se constituya en autoridad política y establezca un gobierno entre sí,
la tendencia natural de los seres humanos es a ser depredador de los demás, es decir, y ha conducido a un estado caótico, ¿no? Tanto así que Hobbes dice que el estado de la naturaleza se vive algo así parecido como a la guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces Hobbes dice, bueno, si la naturaleza humana no es muy benigna que digamos, sino que más bien tenemos una cierta inclinación a perjudicar a las demás, a robarse las cosas que no son nuestras, etcétera, para poner fin a esa violencia que está intrínseca entre nosotros, hace falta un Estado fuerte que imponga su voluntad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, es interesante, habíamos mencionado que Hobbes es uno de los primeros que postula lo que es un contrato social. ¿Qué es eso el contrato social? El contrato social es una justificación de un gobierno, ¿verdad? Entonces, como Hobbes se aparta de la tradición y emplea elementos racionales, porque es una justificación que se va a construir racionalmente por individuos supuestamente en un estado hipotético de naturaleza, individuos dotados de igualdad y de raciocinio. Entonces él, como todo sistemático, y Hobbes es muy sistemático, va a tratar de conformar las bases de esa justificación de un estado que para él sería un estado absoluto. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo primero que postula es un supuesto. Supongamos, imaginémonos vivir en un estado sin autoridad, donde no se reconozca autoridad y donde nadie tenga fuerza para dimitir conflictos. ¿Qué pasaría? Entonces, en ese estado, los humanos serían como son. No, interesante que en las teorías de la naturaleza posteriores, muchos como Rousseau colocan al ser humano como algo bueno, sí. y casi sin raciocinio. Hobbes dice no, el ser humano es racional en ese estado. Lo único que no tiene es que emplea mal su racionalidad. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la emplea en su propio beneficio, siempre va a buscar hay un elemento muy importante que él postula, que es el derecho. O sea, si nadie tiene derecho, si no hay una autoridad especial que tenga el derecho de defenderme, entonces yo tengo la responsabilidad y el derecho de defenderme a mí mismo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante todos los medios necesarios. ¿Y qué pasa con los violentos? Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que dentro de ese derecho a preservarme o derecho a la supervivencia puede caer casi todo, ¿verdad? Casi todo yo puedo, incluso, mira, si somos vecinos, entonces, y a mí se me acaba la comida, ¿verdad? Y yo veo que tú tienes comida, yo tengo derecho a agarrar tu comida porque para preservarme. Claro. Entonces, no hay límite para eso. Entonces, mucho más conveniente transferir entonces la violencia a alguien que la administre. Exacto. Administrar la violencia o administrar la fuerza, diría Hobbes, racionalmente. Y la única forma de hacerlo es mediante un contrato social. Claro, ahora esto es una idea bastante revolucionaria, porque hasta la época de Hobbes se había creído que el poder, la autoridad política venía dada directamente por Dios. Era la doctrina que se conocía como el derecho divino. Se postulaba que los reyes gobernaban en función de una potestad que Dios le había dado. Y claro, eso lleva implícito una idea fundamental, que es que no hay realmente posibilidad de oponerse al gobierno de un determinado grupo de personas o de un rey, precisamente porque está puesto ahí por Dios. Si Dios lo pone, ¿cómo lo quitamos nosotros? Y claro, Hobbes es el primero en decir, bueno, un momento, la autoridad política no viene propiamente de Dios, viene de una convención que los seres humanos han armado entre sí, han formado un contrato, un pacto, y han dicho, bueno, está bien, nosotros vamos a obedecer al gobernante, pero claro, el gobernante nos tiene que dar algunas cosas a cambio, como seguridad, propiedad, etcétera, algunas de cosas que en nuestro país a veces están un poquito en quiebre. Ahora, a diferencia de otros teóricos del contrato social, como por ejemplo Locke, Hobbes dice que una vez que la gente, el pueblo, le entrega el poder al gobernante, ya el gobernante no tiene por qué devolverlo. Es decir, que si el gobernante lo hace mal, que se entrega la soberanía, eso es prácticamente irrevocable. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy converso con Jeffrey Parra sobre Leviatán de Thomas Hobbes. Es hora de hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre las implicaciones que esta gran obra ha tenido en la actualidad. Seguimos en la hora literaria, hoy me acompaña Jeffrey Parra y conversamos sobre Leviatán de Hobbes. Dejamos en el segmento anterior, Jeffrey, que Leviatán es, digamos, la primera gran obra que expone la teoría del contrato social. Pero Hobbes dice, el poder que se transfiere ya no se puede devolver. A pesar de que Hobbes en algunos rincones de su obra dice, pero hay algunas excepciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son algunas de esas excepciones? Bueno, antes de entrar en las excepciones, es pertinente preguntar por qué no se puede devolver. ¿Y cuál es qué es lo que trata de evaluar o de
de acercarse Hobbes cuando plantea su teoría. Hobbes está pensando en la guerra civil, casi exclusivamente. Bueno, porque fue la guerra civil que le tocó vivir, además. Exactamente, pero dice, él construye toda una teoría donde dice que lo más importante es evitar los conflictos que la guerra civil. Incluso hay pasajes donde dice hasta los sufrimientos, las cargas más pesadas del más absolutista y oligárquico de los gobiernos es preferible a una guerra civil. O sea, cualquier cosa es preferible a una guerra civil. Entonces él está pensando en eso. Y dice, y como cualquier gobierno, como el gobierno, mientras más absolutista, mientras más concentrado esté el poder, es menos tendiente a degenerar en una guerra civil, claro. Entonces por eso es preferible ese. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, ahora, pero al final de su obra, ya en el último capítulo, él dice de que hay una excepción, ¿verdad?, por la cual el gobierno perdería su estatus. Y tendría que regresar a la soberanía. Entonces, pero no deja claro, nunca dice que hay un derecho a la rebelión como tal, pero dice que perdería. Entonces, ¿cómo quedaríamos ahí? No se sabe, él no lo desarrolla. Pero dice que cuando deje de proveer esa seguridad y esa estabilidad, ¿verdad?, sus gobernados, entonces quedaría anulado. Bueno, claro, porque si el Estado surge para evitar guerras civiles, para evitar inseguridad, para evitar que otra persona venga y me mate para robarme o porque no esté de acuerdo conmigo en algún tema, pero si resulta ser que el Estado agarra el poder y no cumple esa función original, que era la de garantizar la seguridad, entonces, ¿para qué tenemos gobierno? Y por eso precisamente es que los monárquicos luego lo rechazaron, porque su poder derivaba de una tradición, de un derecho divino. Yo puedo hacer lo que me plazca y no tengo ninguna responsabilidad para mis súbditos. Pero en cambio, el contrato social de Hobbes es un contrato racional que surge de una necesidad humana y tiende a responder a una necesidad humana. Si esa necesidad humana no se responde, no es respondida, entonces se anula. En términos de la influencia contemporánea que Leviatán ha tenido sobre el mundo actual, yo diría que hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es, bueno, haber suprimido la teoría del derecho divino. Hoy, salvo algunos países musulmanes que tienen algunas monarquías absolutistas, casi ningún país del mundo suscribe esto del derecho divino. Pero en el siglo XVII no era tan así. Entonces yo creo que Hobbes, pues, y Leviatán en particular, el libro, merece el mérito de haber postulado que el poder viene del contrato, no es que Dios... Esa tradición. Exactamente, y lo cual ha sido una tradición sumamente estimable. Ahora, el punto negativo es que ha dado pie a los gobiernos absolutistas. Y no solamente las monarquías absolutistas del siglo XVII que concentraban mucho poder, sino todos aquellos regímenes, incluso el propio totalitarismo, en los cuales no hay realmente posibilidad de ponerle freno a los límites del Estado. ¿Cómo ves tú la influencia? Exactamente, mira, si tomamos en cuenta cuál es el argumento de los regímenes totalitarios, es, bueno, que nosotros tenemos más facilidad para responder inmediatamente a las dificultades. Nosotros garantizamos seguridad y es preferible la seguridad del orden a cualquier estado de desorden. No importa las implicaciones que pueda tener. ¿Pero a qué precio? ¿Ah? Exactamente. Precio, pero ese es el argumento que se ha utilizado en muchos regímenes totalitaristas, ¿verdad? Y ese es el argumento principal de Hobbes. Entonces, en ese sentido, sí. En ese sentido sí lo constituye. Claro, pero entonces viene la pregunta, bueno, pero quizás es un precio demasiado alto el que vamos a tener que pagar, porque nuestras libertades individuales, la libertad ciudadana de que el Estado no se meta en los aspectos más triviales de mi vida, como comer, cuando yo voy caminando por una calle que no me paren a pedir papeles, ese tipo de cosas, dicen, nosotros vamos a tener que renunciar a ellos si queremos un Estado así de fuerte. Y esa es la carencia de Hobbes. ¿Por qué? Porque acuérdate de lo que estamos conversando, que él está tratando de responder a la guerra civil. Entonces su visión es acabar con el desorden, y para eso el instrumento es la fuerza. Pero en el desarrollo de un Estado no solamente es la fuerza, por muy importante que sea, ¿verdad?, la fuerza dentro del orden y de la constitución de un Estado, también hay muchos otros elementos como la instrucción ciudadana, ¿verdad?, la libertad, la educación y muchos otros que constituyen lo que es un progreso del Estado. Hobbes no está muy interesado en el progreso, sino en el orden, y por eso que su Estado tiene ese corte totalitario. Claro, yo diría que sería irresponsable decir que Hobbes ha influido o tuvo cierta participación en el auge de las ideologías totalitarias del siglo XX, fundamentalmente el nazismo, el fascismo en Italia y el estalinismo en Rusia. Porque hay ciertos rasgos del totalitarismo que no se esbozan acá. Por ejemplo, el totalitarismo inventa un pasado glorioso. Hobbes no propone eso. El totalitarismo hace mucho énfasis en la propaganda estatal, es decir, que uno va por todas partes y ve grandes vallas donde dice qué bien lo está haciendo el gobierno y viva la patria y tal. Hobbes tampoco propone eso. Y el totalitarismo es marcadamente militarista, es decir, propone campañas agresivas para incluso si tenemos que salir a luchar una guerra contra otros pueblos, lo tenemos que hacer, cuando más bien Hobbes es todo lo contrario. Hobbes, bueno, propone un Estado fuerte, pero precisamente para garantizar la paz. ¿Tú ves algún vínculo? Bueno,
En primer lugar, lo más importante para Hobbes es la paz interna. Si el Estado tiene necesidad de hacer guerra con otros países, lo hace por necesidad de protección de esa seguridad. Claro, pero no hay un militarismo compulsivo, no hay un militarismo como si lo hay en claro, lo hubo en el totalitarismo alemán, italiano y soviético. Exactamente, pero o sea, cuando hacemos la analogía, porque es una analogía donde algunas cosas son similares y otras no, es precisamente de los principales argumentos. El principal argumento de la fuerza, la concentración de la fuerza, quizás es lo que podríamos identificar en esos regímenes totalitaristas. Pero muchas otras cosas, por supuesto, no están presentes. Y además que la intención de Hobbes era tratar de garantizar, o sea, lo que él consideraba mejor para su Estado, no darle excusas, ¿verdad?, a un grupo para perpetuarse en el poder o algo así, sino que la perpetuación en el poder sería una incidencia, ¿verdad?, de su sistema. Pero bueno, vemos que en otros regímenes, no, en otros regímenes es mantenerse en el poder como de lugar. Costa, ese claro. es el fin último de y la Hobbes política. no propone eso. Hobbes propone, bueno, entreguen la soberanía para garantizar. Exactamente. Quizás por eso incluyó lo que habíamos hablado antes. Claro, yo creo que si en algún momento la democracia liberal logra apropiarse de todos los países del mundo, como en alguna época se postuló, quizás Hobbes tenga ahí una herencia mixta. Es decir, por una parte sentó las bases de que la autoridad se construye en un marco secular, que no es que los dioses intervienen para ofrecer ofrecer la autoridad política, pero por otra parte yo no creo que un liberal pueda aceptar la idea de que tiene que haber un poder irrestricto, porque por ejemplo, esa idea de que el poder tiene que tener divisiones internas, de que el que hace la ley no debe ser el mismo que el que la aplica o el que la interpreta, eso en Hobbes no tiene mayor asidero. Era aberrante, de hecho. O sea, el poder tiene que ser unitario. Amigos, estamos muy agradecidos por su sintonía en la hora literaria. Hoy conversamos sobre Leviatán de Thomas Hobbes. La invitación es para que la semana que viene usted nos vuelva a sintonizar y que por cuenta propia tome algunos de los libros que nosotros conversamos en este espacio y corrobore muchas de las cosas que acá hablamos, no solamente por cultura general, sino también como ejercicio para adquirir agilidad mental, porque la lectura ciertamente nos ofrece eso. En nombre de Jeffrey Parra, quien les habla, Gabriel Andrade, se despide de ustedes muy cordialmente y los espero la semana que viene. Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro propio de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Hoy transmitimos desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia para garantizar la seguridad entre los ciudadanos. ¿Qué tal, Jeffrey? La vida de Hobbes, sumamente interesante. Es uno de los personajes más importantes del siglo XVII en lo que atañe a la filosofía. Correcto. No participó propiamente de la guerra civil inglesa porque tuvo que exiliarse en Francia. Hobbes era partidario de la monarquía y la guerra civil fue fundamentalmente una disputa político y religiosa entre los partidarios de la monarquía y el apoyo a la religión anglicana, la Iglesia de Inglaterra, frente a aquellos que más bien proponían algo así como una república o un parlamento. Y la religión no sería, la religión que esta gente defendía no sería la iglesia anglicana, sino más bien comarca de su colonia, de su aldea, era tenido como un sinvergüenza famoso. De hecho, o sea, tuvo que huir a muy temprana edad, de cuando era muy niño Hobbes, porque tuvo peleas con varias personas, personajes locales, se emborrachaba casi todas las noches y llegaba, se dormía en la iglesia, un bandido. Entonces eso ya va dejando una impresión de lo que es, o sea, lo que puede hacer el ser humano, ¿no? Como que tus referentes inmediatos. Una naturaleza humana pesimista. Exactamente, tus referentes inmediatos son de ese tipo. No, pero no solamente eso, sino el caos social en el que estuvo inmerso Inglaterra a partir de la confrontación entre los puritanos y los anglicanos, ciertamente debió haber en Maracaibo, Venezuela. Hoy me acompaña Jeffrey Parra y conversaremos sobre Leviatán de Thomas Hobbes.
Hobbes es considerado uno de los filósofos políticos más importantes de toda la historia. Hobbes nació en Westport, Inglaterra, en el año de 1588. Si bien Hobbes simpatizaba con el partido monárquico, no participó de la guerra civil, pues se exilió en Francia. Leviatán, publicado en 1651, es una de las obras más importantes de toda la filosofía política. En ese libro, Hobbes delinea por primera vez una teoría del contrato social y propone además un Estado fuerte y absolutista en el movimiento puritano. Y claro, estuvieron bajo el comando de Oliver Cromwell, que es una figura sumamente política. ¿Cómo ves la vida de Hobbes? Bueno, muy agitada y determinante para lo que fue su obra. Muchos autores en política tenemos este esquema y Hobbes no es la excepción. Claro. De hecho, incluso antes de la guerra civil, que es el elemento más importante dentro de la, o sea, que más marcó su pensar político y en general filosófico, fue también la infancia y la juventud de Hobbes. No se sabe mucho, no se saben muchos detalles, pero algo que sí se sabe, y un elemento muy colorido, es el padre de Hobbes, ¿verdad? El padre de Hobbes, dentro de su